Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, secretaria técnica y audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 18 de noviembre de 2021 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Adelante, secretario. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para la presente. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 11 de noviembre de 2021 y extraordinaria del 16 de noviembre de 2021. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 007, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, instancia que fue promovida por la parte actora y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida del 2 de septiembre de 2021, dictada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente, número 2, es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 008, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, instancia que fue promovida por la parte actora y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida del 2 de septiembre de 2021, dictada por el magistrado titular de la primera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 017, diagonal 2019, diagonal 1 romano-A, promovido por el demandante en contra de un acuerdo del 9 de enero de 2020 pronunciado por el magistrado titular de la primera sala unitaria en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo directo 186, diagonal 2020, proveniente del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º circuito, en cuyo proyecto se propone, en cumplimiento a la ejecutoria referida, dejar sin efectos el auto reclamado, ordenando a la primera sala unitaria admitir a trámite la demanda de nulidad respectiva. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, consistente en un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 039, diagonal 2019, diagonal 1 romano-A, porque se propone admitir a trámite el recurso de revisión promovido a nombre de la demandante en contra de una sentencia definitiva del 8 de octubre de 2021, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria, emplazando a las partes que intervinieron en el juicio para que manifiesten lo que su derecho convenga y ordenando el turno del referido medio de defensa al magistrado al que correspondió la substanciación del juicio para la continuación del trámite, formulación del proyecto respectivo y posterior presentación al Pleno para su aprobación. La ponencia corre a cargo de la presidencia.
El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. El punto número 9, asuntos generales, tampoco se tienen programados asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de desahogar únicamente la aprobación del orden del día referido. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, por favor, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para la presente sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones públicas ordinarias del 11 de noviembre y extraordinaria del 16 de noviembre del año en curso, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, tomamos votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 11 de noviembre y extraordinaria del 16 de noviembre del presente año, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de las sesiones públicas ordinaria del 11 de noviembre y extraordinaria del 16 de noviembre de 2021. Instruyendo en este acto al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno. ¿Cuál sería el siguiente punto del día, secretario? Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. Nuestro primer proyecto corresponde a una resolución de recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 007/2021/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. Por lo tanto, cedemos el uso de la palabra a su titular. Gracias. Magistrado Edgar Uriza Lanís. Magistrado presidente. Bueno, el presente asunto, precisamente como lo señala, es el 07/2021 de la primera sala, y está presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas. Como antecedentes tenemos que se interpuso la demanda en enero de 2021. El acto impugnado lo fue la nulidad de la resolución del 27 de noviembre de 2020 emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dentro del expediente SEDUMA /08/2018, la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la diligencia de notificación del 21 de marzo de 2018 efectuada por el personal notificador adscrito a dicha secretaría. Cabe mencionar que este procedimiento y ese recurso fue por actos de inicio de verificación a la persona moral que ahora recurre. En este sentido, el 27 de agosto de este año se declaró cerrada la instrucción y se pronuncia sentencia el 6 de septiembre de 2021, en donde se corroboró la legalidad del recurso que resolvió la Secretaría, y en ese sentido vienen a interponer el presente recurso. Los agravios que señalan toralmente con respecto a la resolución que se impugna
lo hizo en un solo agravio, pero se divide en varios argumentos que expuso. El primero señala como agravio que sostiene que la notificación impugnada al haberse llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no se rige por lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, sino por lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, que ya se encontraba en vigor al momento de su emisión. Otro de los argumentos señala o pretende controvertir la resolución en el sentido que el escrito que él señala del 27 de marzo de 2018, relativo a la solicitud de ampliación del plazo para la entrega de las documentales requeridas por acuerdo del 28 de febrero del año en cita, el apoderado legal de la persona moral evidenciaba que la etapa de emplazamiento a dicha persona moral ya se había agotado, en virtud de que su apoderado tuvo conocimiento real de los documentos requeridos y de los cuales solicitó la ampliación. Asimismo, refiere que la prescripción prevista en la fracción tercera del artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no resultaba aplicable al caso concreto, ya que tiene preferencia la ley especial, según a su juicio, que era la del procedimiento administrativo para el Estado, la cual en su artículo 93 contempla el derecho del gobernado a presentar el recurso de revisión contra actos o resoluciones que afecten sus derechos, por lo que es claro que no se puede hablar del consentimiento de la notificación, dado que fue legalmente impugnada dentro del plazo legal, según lo que señala el actor. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es lo siguiente: es confirmar la resolución recurrida en virtud de que los puntos de anulación vertidos en sus agravios, algunos resultan inoperantes y otro infundado. Lo anterior es en lo siguiente. Primero, resulta inoperante porque la recurrente parte de la premisa hipotética de que en el fallo recurrido se inobservó lo previsto en la ley del procedimiento administrativo para el Estado. Y por otra parte, no ataca las consideraciones vertidas por la Sala Unitaria para determinar que el ordenamiento especial para analizar la legalidad de la notificación impugnada lo era el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, el cual prevé la aplicación supletoria del diverso Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es así que por ello resulta inoperante. No ataca lo que señalamos en la determinación con respecto a la aplicación de este código que rige el procedimiento especial que le estaban aplicando en el procedimiento de revisión. Y en ese sentido que resulta inoperante. Mientras que los agravios que también dirige combatir la determinación resultan inoperantes porque parten de la premisa errónea y reiteran los puntos de inconformidad que presentaron en la demanda, es decir, vuelve a señalar los mismos puntos de agravios de la demanda inicial, la cual fue atendida en la resolución que impugna, y vuelve a repetirlos, por lo que resultan inoperantes en ese sentido. Asimismo, se torna infundado porque, aún suponiendo sin conceder que les asistiera la razón al recurrente en el sentido que en el caso resultaba aplicar la ley del procedimiento administrativo del Estado, de igual forma, dicho ordenamiento legal en el primer párrafo de su artículo 4 también prevé la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles con respecto a los actos que no estén señalados, en este caso, del procedimiento de que se debe llevar para notificar el emplazamiento. Entonces, es por ello que lo que se está proponiendo es confirmar la resolución impugnada mediante el presente recurso. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto? No, estoy totalmente de acuerdo con los puntos esgrimidos por parte del magistrado Uriza. La verdad, estoy de acuerdo con el sentido propio que se le está dando. Entonces, comparto su opinión, así que estoy de acuerdo con el proyecto. Perfecto, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto.
Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 007, diagonal 2021, diagonal 1, romano-A. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución de recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 008, diagonal 2021, diagonal 1, romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala, nuevamente unitaria, por lo que nuevamente cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente, con su permiso. Este expediente, este recurso, es muy similar al que acabo de comentar. Sin embargo, pues son otras, hay otra persona moral. Como antecedente tiene que se interpone igual la demanda en el 15 de enero del presente año. Los actos impugnados precisamente son la nulidad de la resolución del 27 de noviembre de 2020 emitida por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dentro del expediente SEDUMA diagonal 07 diagonal 2018, la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la diligencia de notificación del 21 de marzo de 2018 efectuado por el personal notificador adscrito a dicha secretaría. En ese sentido, este procedimiento administrativo, como se inició, se le notificó, señala él que la notificación no fue bien llevada. En ese sentido, dentro del recurso, él solicita una prórroga para presentar documentación, presenta el recurso donde dice que nunca admitió la notificación, sin embargo, quedaba inmerso, que al solicitar una ampliación del tiempo que le habían dado para presentar más documentos que les habían sido requeridos, pues convalidaba la notificación. Entonces se va al recurso, aquí al juicio de nulidad. Nosotros confirmamos la validez de la resolución de ese recurso de revisión y el presente recurso, con respecto a la sentencia que nosotros emitimos, que le dimos validez al recurso emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, es muy similar también al anterior, a un único agravio donde sostiene que la notificación impugnada, al haberse llevado a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente, no se rige también, señala exactamente lo mismo, por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sino por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, que ya estaba en vigor al momento de llevar ese procedimiento. También viene a señalar que la determinación de esta sala del escrito del 27 de marzo de 2018 relativo al estudio de la ampliación del plazo para la entrega de los documentos requeridos por acuerdo del 28 de febrero del año en cita por parte de la Secretaría y formulada por el apoderado legal de la empresa que ahora recurre, también se evidenciaba que la etapa de emplazamiento de dicha persona moral ya estaba agotada, o sea, es lo que señalaban ellos en el recurso. Y también él vuelve a señalar que en ningún momento él había consentido la notificación porque no había sido personal. Sin embargo, como ya lo mencioné, pues la etapa estaba agotada al comparecer el ahora actor apoderado legal solicitando esa ampliación para poder allegar otros documentos que le habían solicitado. Y vuelve a señalar que con respecto no procedía la prescripción prevista a la fracción tercera del artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Debe señalar que no resultaba aplicable ya que tenía preferencia la ley especial, para su juicio era la ley del procedimiento administrativo del Estado, la cual en el artículo 93 contempla el derecho del gobernado a presentar dicho recurso contra actos o decisiones que afecten sus derechos, y que vuelvo a retirar que nunca hubo un consentimiento. Entonces, lo que se propone en conforme a este asunto es señalar como los argumentos vertidos, algunos inoperantes y otro infundado. Y se reitera en el sentido que resulta inoperante porque la recurrente parte de la premisa hipotética o errónea
de que el fallo recurrido se inobservó lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. Y por otra parte, no ataca las consideraciones vertidas por la Sala para determinar que el ordenamiento especial para analizar la legalidad de la notificación impugnada lo era el Código de Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, el cual es el que rige los procedimientos que lleva la SEDUMA. Y no el supletorio que señala. Mientras el agravio dirigido a combatir la determinación identificada ahorita con lo que señalé como 2, resulta inoperante porque parte de una premisa errónea y reitera los puntos de inconformidad que hicieron valer en el escrito inicial de demanda. O sea, vuelve a repetir los agravios que le causaba la dicha determinación del recurso, los cuales fueron analizados en la sentencia que ahora recurre, y lo cual no combate, por lo que resulta inoperante. Y se torna infundado también porque, aún sosteniendo, como lo señalamos hace rato, sin conceder que le asistiera la razón, conforme a lo que señala que la ley aplicable era la ley del procedimiento administrativo del Estado, de igual forma, dicho ordenamiento en el primer párrafo de su artículo 4 prevé la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas con respecto a ese tipo de acciones, es decir, también era supletoria. Entonces, por lo que él se propone es confirmar la resolución que ahora recurre por medio del presente recurso. Les cuento. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto? Básicamente es en el mismo sentido del anterior. Estoy a favor del proyecto. Bien. Y queremos resaltar algo bien importante. El hecho de impugnar a través de un recurso de revisión una sentencia, pues lógicamente el primer objetivo que deberá tener las partes, o la parte que se siente agraviada con el sentido de la sentencia, pues definitivamente es impugnar los fundamentos y motivos por los cuales se basó la sala, sea cual sea, para poder emitir una sentencia. Partiendo de esa base, ya lo demás, ya lo anterior, ¿sí?, ya en su momento tuvo el momento procesal para hacerlo, pero ya cuando vas a una revisión y te inconformas con un sentido ciertamente que no te favoreció, pues definitivamente resulta claro, y hay jurisprudencia y hay tesis aisladas donde el recurrente deberá simple y sencillamente enfocarse en los fundamentos y motivos por los cuales se consideró tal o cual sentido de la sentencia que están recurriendo. Entonces, en el caso particular, como bien dicen el magistrado Uriza, pues resultan inoperantes en el sentido de que ya no es el momento para alegar otras cosas, simple y sencillamente es el momento, insisto, para alegar los fundamentos y motivos. Entonces, partiendo de esa base, algunos agravios son infundados y otros son inoperantes, y pues, por lo tanto el sentido propio del recurso de revisión es totalmente adecuado y conforme a las disposiciones legales. Sí. Gracias, magistrado, por su participación. Considerando se encuentra suficientemente discutido el tema en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanis, ¿cuál es el sentido de su voto? El proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias, secretario. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 008/2021/1-A. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 017/2019/1-A, en cumplimiento a una ejecutoria concesionaria de amparo dictada en el juicio de amparo directo 186/2020, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil del 19º Circuito.
cuya ponencia se encuentra de igual manera a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedemos el uso de la palabra a la subtitular. Gracias, magistrado presidente. Este asunto es en relación al expediente diagonal 17 diagonal 2019 de esta sala, y como antecedentes les comparto que este deviene de un conflicto competencial, ya que la demanda fue presentada en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde reclamaba unas diferencias salariales. En ese sentido no lo envían. Nosotros no aceptamos la competencia, se va al tribunal, señala que somos competentes para conocer del presente asunto. En ese sentido, a efecto de que estuviera acorde a lo que señala nuestra ley en el contencioso y en la ley orgánica, le requerimos nos señalara la resolución impugnada. Viene a señalar lo mismo que dice en la demanda, por lo que se resuelve tenerla por no presentada. En ese sentido, presenta el amparo, y que ahora estamos por medio de la presente resolución en acatamiento al cumplimiento de ejecutoria, en cual, entre otras cosas, señala que no debimos de haber interpretado literalmente el artículo 4 de nuestra ley orgánica para solicitar la resolución impugnada, y que se debió de interpretar nuestra ley con respecto al párrafo tercero del artículo 2 de nuestra ley orgánica, ambos conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 17 de nuestra Constitución. En ese sentido, y en cumplimiento a la resolución del amparo, lo que se propone es señalar como procedente el recurso que interpuso con respecto a tener por no presentar la demanda, y declarar como fundados los agravios, y en ese sentido se ordena a la sala que le dé entrada a la demanda. Y en ese sentido esa es la propuesta. Se declara como fundado y se revoca el acto recurrido del 9 de enero de 2020, en el que se tuvo por no presentar la demanda para los efectos que ya señalé. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario en respecto? No, totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto que le está dando el magistrado Uriza. Bien. Gracias, magistrados. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en cumplimiento ejecutoria de amparo directo, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a la consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio en nulidad 017 diagonal 2019 diagonal 1 romano-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, por favor, procede a informar cuál es el siguiente punto, el punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 039 diagonal 2019 diagonal 1 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes del proyecto referido son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció el demandante del juicio de nulidad indicado, interponiendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Adicionalmente, les informo que el mismo demandante presentó en fecha posterior, pero dentro del término legal del recurso,
un escrito en alcance a la revisión interpuesta, planteando nuevos argumentos de impugnación en contra de la sentencia definitiva recurrida. Vista la cuenta que antecede, una vez hecho el cómputo de 15 días previstos para la presentación del referido medio de defensa, tenemos que éste se interpuso en tiempo y ello aunado a que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como en el caso sucede. Por tal motivo propongo a este pleno admitir a trámite el citado medio de defensa, ordenando correr traslados con una copia del recurso a cada una de las partes que intervienen en el juicio, emplazándoles para que comparezcan a defender sus derechos dentro de un plazo de 15 días. Hecho lo cual, se turne el recurso de mérito al magistrado a quien correspondió la substanciación del juicio para la continuación del trámite y formulación del proyecto respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 bis de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Cabe precisar, por último, que se propone también tener por ampliado el recurso de revisión con motivo del escrito del demandante promovido en alcance al recurso, por haberse presentado dentro del plazo legal previsto para la interposición del citado medio de defensa. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro demanda de nulidad fiscal. El actor puede ampliarla facultativamente dentro de un plazo que prevé el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio de la acción y, excepcionalmente después de contestada, en los supuestos previstos en el numeral 210 del propio ordenamiento. Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. Jurisprudencia que resulta aplicable por analogía e igualdad de razón, ya que en ella se determinó por dicho máximo tribunal que la acción de nulidad no se agota con la presentación, pues mientras no venza el plazo respectivo, la parte actora se encuentra en posibilidad de ampliar su demanda. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario o intervención? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario o intervención al respecto? No, estoy a favor. Considerado se encuentra suficientemente discutido el tema en mención, secretario, procedemos a votar la votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 039/2019/1-A. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de acuerdos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la presente sesión, siendo las 12:33 horas del día 18 de noviembre de 2021, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.